Mujer y Sociedad y PIS Televisión presentan Bicentenarias, programa dedicado a la reflexión de 200 años de independencia. Hola amigas, amigos, amigues, otro día más con tu programa Bicentenarias. Acompáñanos en este 43º programa que busca remover las estructuras mentales de estos 200 años de independencia nacional, desde las revueltas por la libertad en 1800, 1814, 1819, 1821 hasta 1824 y luego hasta el momento actual donde seguimos exigiendo la igualdad de nuestros derechos civiles. Estamos en estos momentos en la co-conducción con Rusela Zapata. Hola Rusela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Ailita, buenas tardes, Bicentenarias. ¿Saben ustedes cuántas mujeres lucharon por la independencia del Perú? Bueno, ya hemos hecho investigaciones y son más de 500 mujeres con nombres y apellidos inscritas en las revistas de la Gaceta de esos años, de 1800. ¿Saben ustedes cuántas mujeres firmaron el Acta de Independencia Nacional junto al generalísimo San Martín? Bueno, ninguna, pero sí recibieron homenajes las mujeres plebeyas, las mujeres de la aristocracia de esos tiempos, las mujeres negras, las mujeres libertas, las indias que trabajaban por su cuenta en su propia tierra y que también lucharon estoicamente por ganarse un espacio en esa nueva nación que se creó llamado Perú. Estamos en estos momentos con la doctora Marianela Ledesma. Tenemos dos entrevistadas de lujo para nosotras. Son mujeres, son mujeres que pertenecen al mundo del liderazgo nacional y latinoamericano. Una de ellas es Marianela Ledesma y la otra es la doctora Gerir Ramón, de la Universidad de San Marcos, y la doctora Ledesma del Tribunal Constitucional. Vamos a dar unas referencias de la doctora Marianela Ledesma. Es abogada constitucionalista, magistrada en el Tribunal Constitucional desde 2014, hace 7 años que está en el Tribunal Constitucional, y en enero de 2019 fue elegida presidenta del Tribunal Constitucional. Es la primera mujer en dicho cargo desde que se creó esta instancia política, esa instancia del Estado en 1993. Es doctorada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Constitución, Derecho Procesal, que también lo realizó en la Universidad de Salamanca. Es docente en la Universidad de Lima y en estos momentos es directora general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal eh, del Tribunal Constitucional. Eh, sería bueno conversar directamente con nuestra invitada. Tenemos varias preguntas con ella. Hemos recibido información sobre modernización, transparencia e inclusión, que ha trabajado durante un año, y hay un tema que nos parece interesante, aparte, además de la modernización del Tribunal Constitucional, además del trabajo de transparencia, es el de inclusión, ¿no? Inclusión porque para ella el Tribunal Constitucional debe ser no debe ser una torre de marfil, sino debe ser un espacio en el que el ciudadano participe e interactúe en la defensa de sus derechos. Es la primera vez que escucho que hay una institución, que es la magna institución
jurídica del Estado que plantea y que impulsa la participación y la defensa de derechos de ciudadanía, los derechos nacionales, en nuestro país. Y a nivel de la inclusión también ella ha impulsado diversos programas en quechua, en ayaninca, en ahuajún, y también ha tenido programas televisivos sobre los diversos ciudadanos de las diversas etnias, y también un programa muy especial sobre las mujeres. En castellano es Despierta Mujer, y en quechua, cuyo nombre está instalado de esta manera, es Richari Huarmi. Doctora Ledesma, un gusto saludarla. Es un grato placer tenerla con nosotros. Realmente usted es casi el símbolo de la mujer nacional que ocupa un poder, que ha ocupado un poder principal en este país. Gracias por su venida. Gracias a ustedes, gracias Zoila y gracias Rosela por la invitación, por permitirme compartir con ustedes algunas ideas, y aprovecho la presentación para decirte pues que en esta gestión, que ha tenido un rostro de mujer pero con una colaboración también de todo el personal y de los magistrados que me han acompañado, hemos puesto énfasis de la adversidad que nos ha tocado una pandemia. Hemos transformado a un tribunal moderno, digital, con un local nuevo en San Isidro, y sobre todo apostando por la transparencia, porque las deliberaciones sean públicas, y a tal punto que también hemos apostado por la inclusión. Tenemos un portal web en quechua, noticieros en quechua, productos en quechua, porque somos conscientes, uno, que somos un país pluricultural, multiétnico, y tenemos un 12% de la población de nuestro país que habla el quechua, y tenemos que dirigirnos hacia ellos. Y hemos empezado, en este caso, fomentando el tema quechua en las comunicaciones, y espero que los futuros magistrados que lleguen al tribunal pues la extiendan a otras lenguas, para afirmar una idea central, ¿no? Una idea central es que el servicio público que da el Estado debe darse en el idioma preponderante que hablan los ciudadanos de la zona en las que se brinde ese servicio. Y segundo, hay que reafirmar que el Estado está para servir al ciudadano, ¿no? La lógica es de servidores públicos hacia los ciudadanos, no es que los servidores se sirven del Estado, sino la lógica debe ser a la inversa. Estamos para servir al público, a los ciudadanos. Doctora, bueno, yo estoy un poco admirada de eso, con tantas revueltas y tantos revuelos que hay en los cambios constitucionales, en eso, bueno, en las, no sé si las distorsiones o las diferentes opciones que tratan de trabajarse sobre las normas constitucionales. Una pregunta que va ligado a lo que usted acaba de decir. El gobierno actual ha planteado una asamblea constituyente para efectuar cambios en la actual constitución. Jurídica y políticamente hablando, ¿es posible estos cambios? ¿Es posible la organización de esta asamblea constituyente? Bueno, yo le voy a dar una respuesta a la luz de lo que dice la propia Constitución. Primero, que una Constitución sí puede ser reformada conforme los procedimientos que la propia Constitución ha señalado. Y uno de esos procedimientos está en el artículo 206, donde se permite que en el Congreso, en una legislatura, se apruebe un proyecto de reforma constitucional y luego pueda ser sometido un referéndum constitucional. Ese es un tema. Y una segunda opción es también lo que dice la Constitución, recurrirnos a lo que señala el artículo 32, bueno, que está vinculado al tema del referéndum. En otras palabras, actualmente en la Constitución no existe, ¿no?, el mecanismo de la reforma vía asamblea constituyente. Será una tarea que el Congreso tendrá que pensar, meditar, si es que va a hacer una reforma constitucional. Pero hoy, septiembre, o mejor dicho, hoy diciembre, la Constitución no tiene expresamente ese mecanismo de asamblea constituyente como una expresión para la reforma. Y, o sea, en realidad la Asamblea Constituyente, para organizarse,
o para la reforma de la Constitución se requiere que el Congreso tome cartas en el asunto. ¿Es así? ¿No es la ciudadanía la que puede plantear, por otro lado, también organizarse y promover la Asamblea Constituyente? Bueno, lo que se señala a la luz del artículo 206 son esos dos caminos que se tiene: reforma constitucional a través de dos asambleas o de dos legislaturas, o la otra alternativa es reforma constitucional con una legislatura más un referéndum. Ahora, ¿quién puede promover cualquiera de esas reformas? Sí lo puede promover un grupo de ciudadanos, pero bajo los marcos que ya he señalado, a través de una legislatura dentro del Congreso. En la Constitución, técnicamente, hoy le invito a que cualquier ciudadano lea la Constitución, y en ninguna parte de la Constitución habla de la existencia de una asamblea constituyente. Me remito a la propia literatura de la Constitución, ¿no? Otra cosa es que los ciudadanos quieran impulsar, modificar, reformar. Bueno, bienvenida a las reformas, si es que hay que hacerlas, pero hay que hacerlo bajo el marco que señala la propia Constitución. Sus caminos, sus procedimientos. Ya, clarísimo entonces para todos, para las diversas opciones que en estos momentos se viene conversando sobre este tipo de cambios, de posibles cambios en la Constitución o ningún cambio en la actual Constitución. Doctora, usted al trabajar sobre la inclusión en el Tribunal Constitucional, inclusión para las diversidades étnicas y también para la mujer. ¿Hasta dónde es posible contener o solucionar el problema de la violencia contra la mujer? Los feminicidios y los diversos maltratos y acosos que sufren las mujeres. ¿Hasta dónde es posible? O sea, el Tribunal Constitucional tiene potestad sobre eso, hay normas, hay reglas, sabemos que existen las normas jurídicas genéricas, pero el papel del Tribunal Constitucional en este tema. Claro, el tribunal se ha pronunciado sobre la labor del Ministerio Público, por decir en un caso concreto, sobre la forma como el Ministerio Público viene haciendo la investigación, y ha señalado, ¿no?, que las investigaciones tienen que darse más allá de los estereotipos, privilegiando el tema de la integridad y la vida y la dignidad de las personas. Esos ha sido casos que el tribunal ha señalado. Y también ha señalado que una mujer y cualquier ciudadano no puede vivir en un país afectado con amenazas de violencia, porque eso afecta su desarrollo como persona y un trato digno que debe asumir toda persona, ¿no?, en su vida. Y así podríamos citar no solo decisiones del tribunal, sino inclusive de la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana. El tema no pasa porque, el tema en concreto pasa más allá del marco jurídico, de los criterios que pueda inclusive tener el propio tribunal, sino pasa por cómo se operativiza, cómo se efectúa. Si vamos a tener decisiones como las que hace algunos meses tuvimos de la Corte de Ica, bajo el estereotipo de que la forma como estaba vestida la víctima de que fue agraviada sexualmente ya era un indicador que tenía toda una predisposición a tener acceso sexual con uno de sus atacantes, son lógicas que asumen más criterios o estereotipados machistas, que podemos tener buen marco jurídico, pero de nada va a servir si no tenemos operadores que realmente trabajen bajo una lógica fuera de prejuicios y estereotipos. Al margen de ello, también tenemos que ser conscientes que vivimos en una cultura machista, en la que la preponderancia del rol masculino frente a la debilidad o que se asume hacia las mujeres, hacen que no tengamos al final mujeres empoderadas o que permitan pues un trato igualitario o de igualdad de oportunidades, ¿no? Es un trabajo muy amplio, multidisciplinario, que involucra diferentes aristas, no solo del hogar, en el trabajo, en el marco educativo, ¿no? Es una gran cruzada nacional que debe llevar a mirar a la mujer en otro sentido, ¿no? Y también a las mujeres tenemos que ser conscientes que nosotros tenemos que ser gestoras de nuestra lucha y nuestro cambio y nuestro empoderamiento, ¿no?
y que tenemos todo el talento para poder hacerlos. Tenemos que creer que somos capaces de hacer esa transformación en nuestras propias vidas. Doctora, con lo que usted señala, ¿cómo ha convencido a los otros miembros, porque son 7 miembros, tengo entendido, ¿no? O sea, los 6 miembros para que usted asuma la presidencia del TC? O sea, ¿cómo o- yo pienso que por un lado es el conocimiento que usted posee de toda la normatividad existente a nivel jurídico, pero ha habido mecanismos persuasivos para que puedan colocarla a usted como presidenta del Tribunal Constitucional. Usted era la única mujer. Exactamente. Creo que la mayor persuasión que uno puede mostrar es su trabajo, su coherencia, ¿no? Y sus, diríamos, su perseverancia en lo que uno cree y en lo que uno hace. Creo que los magistrados que decidieron elegirme, y que hace poco hemos elegido al magistrado Ferrero, Sí. con satisfacción, consideran que la gestión se ha hecho muy bien, y creo que más allá de ser hombre o mujer, lo que hay que valorar es la coherencia que uno debe tener entre lo que piensa y entre lo que hace, ¿no? Rusela, ¿tienes alguna pregunta para la doctora? Me gustaría preguntarle, doctora, y yendo ya más al plano tal vez personal, yo tuve la oportunidad de conocer a su padre y fue un líder de izquierda muy reconocido y sigue siendo un líder muy reconocido, ¿no? Entonces mi pregunta va en el sentido de cómo se considera usted políticamente, ¿no? ¿Qué opina de nuestra cultura política actual, ¿no? ¿Existe realmente una cultura política, ¿no? Y, digamos, hermanado con esto, en lo que usted puede ir a responder, ¿qué le hubiera gustado culminar en su gestión? ¿Qué es aquello que usted le ha puesto pues alma, corazón y vida como todo lo que usted le pone y sin embargo siente que faltó ese remate final tal vez, ¿no? Y que posiblemente pueda quedar fuera, no sé, ojalá que todavía usted que lo pueda culminar el actual presidente, pero ya no sería usted. Entonces, en todo caso, eh, ¿cómo es que usted, o qué balance, cómo resumiría usted estas este breve paso, yo diría, son 7 años, pero usted al frente colocándole no solamente su mística, su sapiencia, sino también toda esa fuerza, ¿no? Que se le nota a usted cuando la escuchamos. Claro, la palabra clave creo que es fuerza, ¿no? Convicción en lo que uno hace, en lo que uno cree. Y la verdad quiero imaginarme, yo asumí la presidencia en enero y en marzo vino la pandemia, y la pandemia nos ha generado más fuerza, más garra para convertir de repente los expedientes que antes eran en papel, ahora todo es un tribunal Digital, digital. No hubiera venido la claro. pandemia, hubiéramos seguido con los papeles como hasta ahora el Poder Judicial tiene en sus procesos, ¿no? Digitalizamos aceleradamente día y noche, ¿no? Los expedientes. Nos ha permitido también cambiar un local que era antiguo y que ahora lo tenemos casi como un museo, y nos hemos ido a un local que teníamos ahí paralizado en San Isidro y hemos transformado a un local moderno. Nos ha permitido también ensayar expresiones de deliberaciones abiertas donde la ciudadanía pueda participar, como fue en la corrida de toros, como fue, por ejemplo, en el cierre del Congreso. Nos permite, y creemos en una gestión abierta, transparente, al servicio del ciudadano, ¿no? Y sobre todo también en esta gestión hemos puesto mucho énfasis en extender la mirada hacia el interior de nuestro país, ¿no? Hacia otro grupo de ciudadanos peruanos que hablan de una manera diferente, pero que tenemos que integrarlos también para que sean conocedores de la labor del tribunal. A todo eso lo hemos puesto garra, emoción, ¿no? Hemos también creado un tribunal, una televisión digital, pero tenemos que ser conscientes que este trabajo es un esfuerzo conjunto. Si bien yo he liderado, ¿no?, el camino hacia dónde tenemos que ir y cómo hemos diseñado una serie de estrategias, sobre todo para evitar que los trabajadores que están en la institución y el público que pueda asistir ahí se pueda contagiar con este tema de la pandemia, del COVID. No ha habido contagios,
no ha existido personas que han fallecido, hemos logrado superar eso porque el tema sanitario ha sido lo primero que hemos tratado de preservar en la gestión. Entonces, en cierta manera, digo, me voy con la satisfacción de dejar el inicio de un tribunal moderno, transparente, digital, inclusivo, ¿no? A fin que sea esto, vaya siendo empoderado y mejorado en las futuras gestiones. Las adversidades nos han hecho crecer y hemos sacado un provecho de esta adversidad. Y este tema de la parte política que incluso lleva a que, por ejemplo, este asunto de los UNEOs se vean como, digamos que intereses más personales, porque eso es lo que hay, a veces priman ante los intereses de país, como también usted mencionó en algún momento, ¿no? Pero este asunto de la cultura política, ¿usted cómo la ve? Porque finalmente todas las decisiones están impregnadas de eso, ¿no? O sea, no es que todo es puramente técnico, es cierto, ustedes se sujetan a la ley, pero también hay toda una posición, una manera de ver país, una manera de visualizar el futuro del país como queremos que sea, ¿no? Desde la propia perspectiva de ustedes, ¿no? De un tribunal constitucional que nos define, como dijo Zoila hace un momento, pues las reglas, las normas básicas, ¿no? De convivencia y de hacer política también en el país. Claro, las reglas básicas de hacer política en nuestro país es mirar el bien común, el bienestar común. Para eso se hace política, teóricamente o idealmente. Otra cosa es que en nuestro país haya una subcultura política en la que esté orientado más bien, más que pensar en el bien común, pensar en el provecho personal o en el provecho monetario que se podría sacar de ello. Yo a eso lo llamo una subcultura, ni siquiera que estaría en la calidad de política. Y lo triste y lo perverso es que se juega con los ideales y con la expectativa de tantas personas que creen en esas palabras que se pueden vender como humo, podríamos decir. Y en el tema del SUNEDU también tengo que decirles que el Tribunal Constitucional ya ha validado la constitucionalidad de todo el modelo de la SUNEDU, y también hay que tener en consideración que el tema educativo es un servicio público, no solo es un derecho a la educación, sino un servicio público. Y como tal, todos los peruanos peruanos y peruanas, ciudadanas y ciudadanos, tenemos que tener injerencia en ese servicio público. No es un servicio privado, es un servicio público que lo brindan entidades privadas, muy bien, pero que lo brinden las entidades privadas no exime del control de la participación de la ciudadanía sobre ese servicio público que viene dando, ¿no? En el tema educativo. Tenemos que ser muy acuciosos con ese servicio público, porque se está jugando el futuro de los ciudadanos de nuestro país, ¿no? Y no solo el futuro de estas personas, sino el futuro de quienes vamos a recibir ese servicio profesional que se van a brindar en estas universidades. Hay que verlo con una mirada de país. ¿Qué nos van a brindar estos profesionales formados en este tipo de universidades? ¿Y qué le va a brindar estas universidades al profesional que se brinda en esas universidades? ¿No? Entonces, ese es un tema de reflexión que al final me debe llevar a la siguiente conclusión. En el Congreso debe existir el deber de emitir una buena ley. No es cuestión de juntar un número de votos y sacar la ley que posiblemente ni siquiera puede estar en sintonía con la necesidad social, con las necesidades que como país necesitamos de una formación universitaria, ¿no? Entonces es hora que las leyes que se emitan en el Congreso no sea una suma de votos, sino una suma de reflexiones, una suma de deliberación, una suma de participación de la ciudadanía, porque eso que se va a decidir en el Congreso va a impactar a los ciudadanos en el servicio profesional que van a brindar estos señores que se forman en este tipo de universidades, y también las expectativas de cuántas jóvenes que entregan inclusive con mucho esfuerzo a ir a una educación universitaria en la que dista mucho de la calidad, dista mucho de la meritocracia que uno espera por lo menos recibir en la formación universitaria. Y parte de este punto de ser empleado público o servidor público, como usted muy bien dice, servidora y servidor público, también implica calidad, ¿verdad? Implica calidad, uno llega al Estado a aprender. Bueno, hay para eso una parte de prácticas y tal, pero realmente uno llega con conocimientos para atender y con planteamientos. Y ahí tenemos el CAS. Usted mencionaba hace un rato, cuando previamente conversábamos, sobre este asunto del CAS y lo que implica
la terciarización, lo que me parece a mí malogra lo que puede ser un buen servicio público que nos merecemos cada uno y cada una de las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país. ¿No, doctora? De acuerdo, yo pienso que acá hemos perdido el foco ya, porque todo el mundo está pensando más en su relación laboral sin preguntar o sin mirar al destinatario final de ese servicio público. Y ese servicio público es el ciudadano, y el ciudadano debe tener también voz y voto en el tipo de servicio que se le da y los funcionarios o servidores que prestan este servicio público. Y en relación al CAS, bueno, lamentablemente pues en nuestro país hay tantos regímenes laborales para hacer la misma función. Hay un régimen 276, 728, CAS, locación, de todo tipo. Y es hora pues también que se ordene la contratación en el Estado. Las contrataciones temporales son saludables. A veces el Estado necesita hacer un proyecto, una campaña, algo, una coyuntura. Por ejemplo, el tribunal ha necesitado digitalizar cientos o miles de expedientes y hemos hecho una contratación CAS que ya terminó para el objetivo, porque las contrataciones CAS son temporales y sí se necesita una contratación temporal con todos sus beneficios, con todas sus garantías. El tema perverso va que de lo temporal termina siendo algo permanente, una plaza que empezó y que ingresó como algo temporal. Y bueno, y para contratarla una plaza temporal, pues yo no voy a ser tan rigurosa en hacer pues un examen de concurso meritocrático tan intenso como para un nombramiento o una plaza permanente. Entonces, lo que se requiere y todo ciudadano deberíamos pedir siempre es un servicio público de calidad y para ello pues la meritocracia, el concurso público, la posibilidad que todo ciudadano tenga la posibilidad de acceder a una plaza de estas características, como ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional, es un derecho que tiene todo ciudadano de acceder a un cargo de estos y fruto de un concurso meritocrático, el Estado debe seleccionar el mejor recurso. ¿Para qué? Para que pueda servir en mejor forma a un ciudadano. Ese es nuestro objetivo. El ciudadano, el servicio público al ciudadano. Ahí tenemos que mirar en todo su conjunto. El objetivo no es un trabajo, el objetivo es cómo este servidor brinde en mejor forma un servicio al ciudadano. Para eso existe el Estado. El Estado está creado y concebido para eso, para ser un medio de bien común hacia el resto de ciudadanos. Totalmente de acuerdo. Gracias, Oilita, por Sí, permitirme preguntar a la doctora Ledesma. sí, no te preocupes, no te preocupes. Sí, doctora, el, el Estado está para servir al ciudadano, pero cuál es el sueño de país que los ciudadanos tenemos en estos momentos? ¿Cuál es su sueño de país? Porque usted está construyendo paso a paso con todo lo que está haciendo y con todo lo que está diciendo un modelo de país. ¿Cuál es su sueño de país, doctora? Mi sueño de país es que tengamos un servicio de educación, un servicio de salud y un servicio de seguridad en igualdad de posibilidades para todos los peruanos y peruanas. No lo que tenemos ahora, que un servicio educativo, muy buen servicio educativo que se da para las entidades privadas y un servicio educativo lamentablemente estatal de muy poca calidad. Mi sueño es que tanto un niño de Ayacucho, de Cusco o de Apurímac o de la selva, ¿no? Tenga las mismas competencias, las mismas capacidades mostradas por un profesor que le haya dictado lo mismo allá, que pueda ser un niño que recibe esas mismas condiciones en Lima. Y en igual forma también el servicio de salud debería ser un servicio que permita el acceso a todos los peruanos y peruanos, es lo mejor que debería brindar el Estado. Salud, educación, seguridad. Con eso creo que estaríamos dando por lo menos el cambio hacia un Estado que realmente atienda al ciudadano. Lamentablemente en todo este tiempo el ciudadano ha sido el invisibilizado, ¿no? Y entramos a discusiones, diría hasta a veces bizantinas, distrayendo el foco de atención que deberíamos exigir a todo funcionario, a todo servidor, elegido, no elegido, designado, como haya llegado, pero que su razón de ser es el ciudadano. Ya es hora que los ciudadanos se empoderen, exijan, ¿no? Porque para eso existe el servicio público, para eso se ha creado un Estado, para eso se ha creado un modelo republicano, ¿no? Para el servicio del ciudadano, que es el servicio al bien común. Doctora, en este caso, como todavía nos falta mucho,
porque realmente tenemos grandes desigualdades, tenemos grandes deficiencias también frente al grueso de la población, al grueso de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los jóvenes y de los asalariados y no asalariados, que es lo peor de todo. Tenemos un 70% de población muy fluctuante económicamente. No va a ser posible tener en un tiempo corto ese sueño que también es nuestro sueño, ¿no? De que el país sea diferente, que sea mucho más dadivoso con sus habitantes. Hay la Pero posibilidad de no que solo usted eso, se... Soilita. Sí, Mira, Soilita, no solamente eso, sino que en el caso del Foro Económico Mundial nos están diciendo que para lograr la igualdad de género entre mujeres y hombres, y en el caso de América Latina van a pasar 70 años y en el caso a nivel mundial casi 200 años. Entonces estamos claro, hablando claro. de brechas enormes, ¿no? Y cómo, y lo que tú decías, ¿no? O sea, no es que uno pues, se va a sentar a esperar que nos lleguen los cambios. La verdad que los cambios los hacemos las personas, ¿no? Entonces, Claro, en ese sentido, digamos, esa lucha en la que deben participar todas y todos y como decimos, ponernos las zapatillas todos, ¿no? Y todas para sacar adelante nuestro país, ¿no? claro, Efectivamente. claro. Eso significa que debe haber mucho activismo de hombres y mujeres con ideales de transformación social y de mejoras para el país y para la población. Pero eso no es la mayoría de todas maneras. Es una minoría la que está, la que tiene estos sueños de vivir bien, confortablemente, con una cultura muy bondadosa, muy alta, ¿no? Con niveles de igualdad. Y lo que tenemos es diferente en nuestra realidad, ¿no? Inclusive a las mujeres se nos quiere recortar los derechos ya logrados, ¿no? Las diversas organizaciones que existen en estos momentos tampoco aceptan, hay grupos muy fuertes, no numerosos, pero muy fuertes o muy tirantes, que no aceptan, por ejemplo, los derechos de la igualdad de género en las escuelas, ¿no? Entonces, eso es como un retroceso, o sea, hay una lucha y esto solo puede lograrse si mujeres como usted, hombres con el mismo pensamiento se organizan para trabajar por una nueva sociedad. Eso significa que usted estaría en la palestra de esa lucha, doctora. O sea, que usted continuaría después del Tribunal Constitucional, ¿qué para Marianela Ledesma? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que queda? Ya, pero bueno, primero tengo que decir que las aspiraciones no son un sueño. Yo sí creo que se puede hacer realidad. Creo que es hora de que existan liderazgos que sepan gerenciar los escasos o muchos recursos que pueda tener el Estado, ¿no? Y lamentablemente hemos tenido liderazgos que no han sabido gerenciar, ¿no?, los recursos del Estado. ¿Y gerenciar para qué? Para un objetivo común, que es alcanzar un bienestar para todos y todas los peruanos. Yo creo en un modelo inclusivo, y tan abierta y tan inclusiva es por lo menos mi experiencia en dirigir la institución, que los propios magistrados, que tenemos miradas tan distintas, igual convergemos, nos respetamos, miramos las cosas diferentes, pero por lo menos caminamos en puntos comunes que sabemos que tenemos que ir hacia ese lado de la institución. Y digo todo esto porque creo en un modelo gerencial en la que convierta militares y civiles, eclesiásticos y no eclesiásticos o laicos, hombres y mujeres, gente del interior, pobladores del interior y pobladores de la capital, porque todos hacemos nuestro país, todos somos un recurso potente para poder ser gestados y tener una mirada diferente del país. Lamentablemente lo que nos acompaña es una mirada bastante, diríamos, de división, donde o eres de un grupo o eres de otro grupo, pero no podemos nunca coincidir en temas comunes que puedan ser de beneficio a nuestro país. Y eso es lamentablemente lo que apreciamos como respuesta en estas direcciones de liderazgo de quien tiene que dirigir y llevar a buen puerto
el manejo de un país como tenemos actualmente, ¿no? ¿Qué va a ser de mi presencia luego que deje el tribunal? Hacer lo que más me agrada y hacia lo que estoy. No soy profesora ordinaria en la Universidad San Marcos, en la Universidad Católica. Regresaré con más furor a la docencia y a seguir escribiendo algunos temas que quedaron pendientes cuando asumí el tribunal, ¿no? Siempre estaré metida en la docencia. Doctora, unas palabras para quienes nos escuchan, para hombres y mujeres que nos escuchan, jóvenes, adolescentes, personas adultas, en este bicentenario que tenemos, que todavía no se acaba, porque el bicentenario es hasta el 2026 o 24 mínimo, y usted es una mujer bicentenaria. Usted tiene raíces, se ha formado probablemente en la lucha cotidiana por ser mejor cada vez más y por tener estos ideales amplios de democracia y república. República es justicia. La república, según los grandes teóricos griegos, toda república es una entidad justa, es una entidad que reparte lo que existe, lo reparte equitativamente, ¿no? Entonces, unas palabras, doctora, para finalizar este programa y esperemos que en el 2021 contemos también con usted, con su presencia. En el 2022, perdón. Las palabras finales las tomo de lo que ha señalado nuestra amiga Zoila, ¿no? La vida es una vida de lucha cotidiana y uno es el resultado de esa lucha cotidiana a la que hay que agregar la perseverancia. Diría a los hombres y mujeres y sobre todo a los jóvenes que más bien no desmayen en sus sueños, que sean perseverantes, que aunque pueda sonar lírico, la perseverancia, el trabajo constancia y la lucha cotidiana en esos anhelos que uno se traza como objetivos para alcanzar, si uno sigue esas líneas, sí es posible alcanzar el éxito. Eso es lo que tengo que decir. No desmayen en esos ideales que tiene que ir acompañado de un trabajo permanente y sostenido. Crean en esos ideales y yo sí creo en que en nuestro país todavía hay mucho que hacer y mucho que transformar. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido realmente un honor contar con usted y bueno, gracias a nuestra perseverancia, la hemos perseguido desde julio de este año. Mire cuántos meses, ¿ah? A ver, Muchísimas gracias. El que la sigue, la consigue. Sí. Gracias, doctora. Esperamos tenerla en el 2022, por favor, y que tenga un lindo año nuevo, unas fiestas emotivas muy grandes, muy satisfactorias en estas fiestas navideñas. Rusela, un saludo para la doctora. Sí, bueno, encantada de haberla conocido, de poder haber podido compartir con usted, aunque sea unos minutos, ¿no? Un abrazo grande, doctora. Usted es un ejemplo a seguir y creo que yo me quedo con sus palabras de los sueños también. Los sueños no, o sea, los ideales y las cosas que uno se propone hacer no son solamente sueños. Y por último, un sueño, algo puede comenzar como un sueño y lo podemos lograr, lo podemos concretar. Y no hay mayor satisfacción que concretar un sueño con altos ideales, ¿no? Y creo que eso es lo que usted nos está dejando como un mensaje, por lo menos para mí, lo siento como un mensaje muy poderoso, muy fuerte para la juventud. Primero soñamos y después nos encaminamos hacia ese objetivo. Es una ruta y creo que vale la pena seguirla, ¿no? Y luchar por ello. Muchas gracias, doctora. En realidad, gracias a ustedes y también muchos gracias éxitos. Y un abrazo fuerte. Lindas fiestas, doctora, y un año lindo del 2022 para usted. Gracias, muchísimas gracias. Nos vamos a un corte comercial. Gracias. Guillermo.
Buenas tardes. Entonces retornamos, volvemos a Bicentenarias y tengo que decirles, darles una pequeña noticia. Bueno, hoy teníamos y espero que tengamos en un rato, todavía tenemos la esperanza que realmente podamos contar con la doctora Geri Ramón, que como ustedes saben es la primera rectora mujer de la prestigiosa Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También estamos obviamente muy entusiastas y con mucha expectativa respecto a poder entrevistarla, así como acabamos de entrevistar a nuestra querida doctora Marianela Ledesma, ¿no? Entonces, la doctora ha tenido un pequeño, o un problema, no voy a calificar de grande o pequeño, simplemente ha tenido una dificultad de salud, nos dicen que está yendo a la clínica, esperemos que realmente no sea algo de importancia. Realmente, doctora Geri, desde este programa le mandamos todas nuestras buenas vibras y nuestros mejores deseos, que realmente esto haya sido una cuestión de digamos, una dificultad de salud que a veces se nos puede presentar. Entonces, el tema que teníamos previsto con la doctora Geri Ramón tiene que ver obviamente con la calidad educativa. La doctora Ledesma nos dijo en la entrevista de hace unos minutos que el Tribunal Constitucional realmente ya sancionó al respecto, o sé que esto ya para ella era un tema zanjado, en el sentido que el Tribunal Constitucional ha aprobado la estructura de SUNEDU, ¿no? Entonces eso hubiera sido también bien interesante conversarlo y todavía, como digo, tenemos la esperanza de poder hacerlo con la doctora Geri. Bueno, Zoila, entonces creo que podemos comentar, nos ha dejado tantas cosas de la doctora Ledesma que podríamos comentar alguna de ellas, ¿no? Tal vez empezar por este asunto de la calidad educativa, del asunto de SUNEDU, de no retroceder, y obviamente decir algo respecto a lo que mañana va a suceder, que es una marcha, ¿no?, de ciudadana, entiendo, ha sido convocada por la ciudadanía, pero también por jóvenes de universidades y por las universidades que también están en contra de que haya una contrarreforma, sino que más bien se culmine con el proceso iniciado. Claro, que se consolide. A ver, ¿cómo hacemos? ¿Cómo tratamos? Exacto. Sí, Mira, yo creo que, bueno, a mí me parece bien que exista una marcha, una movilización de la población que quiere una mejor calidad educativa, porque le da una mejor cultura, le amplía la cultura de la vida, ¿no? Y fortalece los sueños que hemos estado hablando con Ledesma, ¿no? Cuanto más tú lees, cuanto más tú te informas, cuanto más te aprendes de otros mundos, otras realidades, te informas más de la ciencia, los avances de la ciencia, no solamente las ciencias físicas, las ciencias cuánticas, las ciencias fuertes, sino también de las ciencias sociales. Cuanto más te enteres, cuanto más información tienes, más capacidad de diversificar tu vida también tienes, ¿no? Tienes posibilidades de soñar pues, en lo mejor que tú quieres ser, en las propuestas de tu futuro o tu presente, en armar tu existencia, ¿no? O sea, soñar que tu existencia puede ser llena de gratitud, llena de bondad, llena de economía, llena de buenas relaciones humanas, sociales, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que es la educación la que saca de la pobreza a la población, pero indudablemente no es automático, porque un pobre, una mujer pobre, con un hombre pobre, casados, una familia pobre, para superar su estado de pobreza, pasa como 3, 4, 5 generaciones para llegar a tener una situación económica media, una cultura media, o sea, que le permita a futuro a otras de sus generaciones a vivir cómodamente, a vivir con cultura, a vivir con sueños, a vivir con entrenamientos físicos, con mucho conocimiento, a salir al extranjero, conocer otros países, viajar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no se puede esperar 4 generaciones, 5 generaciones o 3 generaciones para dejar la pobreza. El Estado puede convertirse en el motor
de superación y acortar de una generación pobre a una generación que avanza al sector medio. O sea, en 2 generaciones puede mejorarse la población económicamente, socialmente. El Estado puede invertir en casas, puede invertir en salud, en alimentación, y no necesariamente el Estado puede darlo todo, porque se crean empresas, la empresa privada es un ente que apoya, que hace, que es el motor del funcionamiento económico del país, es quien da empleo, quien crea riqueza también y comparte riqueza, ¿no es cierto? Eh, yo creo que la educación es el centro de, al igual que la salud y la alimentación, es el centro del desarrollo de Es el la motor del sociedad. desarrollo, exacto. Es el motor del desarrollo, Claro, porque claro, sin ese claro, motorcito, ¿no es cierto?, de claro, conocimientos, porque estamos hablando pues del siglo del claro, conocimiento, ¿no? No es solamente, exacto. no es o de la tecnología blanda, en Estamos fin, en el estamos siglo hablando del de conocimiento. estamos hablando, claro, de 4.0, de 5.0, estamos hablando de las Claro, famosas hélices, que ahora ya no son 3, sino son hasta claro, 5, claro, según las y nosotros todavía estamos pues en un Perú 3.0, ¿no? Con suerte, ¿no? Es decir, y nos claro, estamos peleando por retroceder, ¿no? Unos por avanzar y otros por retroceder. Entonces, yo claro, sí creo que ese es un punto crucial y mañana va a ser un momento también de definiciones. Yo creo en el sentido de que si la gente obviamente lucha en las calles por una calidad educativa, le va a hacer entender a este Congreso, ¿no? Que no podemos retroceder, ¿no? Y que obviamente sí, eso no implica, por ejemplo, más bien implicaría lo contrario, implicaría, o sea, no implica que se descuide a las universidades o que pierdan las universidades autonomía, no creo que de eso no se trata, sino se trata de favorecer lo que puede ser, ¿no?, un sistema educativo, como dijo la doctora Ledesma, ¿no?, de calidad para el sector público también, y no esperar que hayan esas diferencias como las que actualmente existen. Bueno, ahorita no tenemos ni siquiera de calidad en el privado, ¿no? Pero digamos que lo que se claro, apuesta es a un sistema que claro, responda a las necesidades y a ese sueño de país que tú decías, ¿no? ¿Qué país queremos? claro, Bueno, ¿qué país queremos? ¿Qué universidades queremos? ¿Qué sistema educativo queremos? ¿Qué personas queremos y podemos contribuir a discutir, ¿no? Y estamos en un claro, contexto, Zoile, de vacancia, digo, de temas cruciales, ¿no? claro, Este cierre de año nos está cogiendo como con temas muy fuertes, ¿no? Uno de ellos la vacancia, es decir, que no se ha dejado gobernar a quien ganó las elecciones como tiene que ser. Está el tema de que se va pues a España y a Estados Unidos a pretender que se desconozca las elecciones democráticas, bueno, desde mi punto de vista, no, desde mi punto de vista, fueron democráticamente desarrolladas y y aún con un corto, digamos, número de votos diferencial, así se gana, pues. Así es como se gana también, ¿no? La reforma educativa, la ley del aborto, o sea, la ley que permita el aborto terapéutico por claro, violación sexual, y eso es otro tema que no se está entendiendo muy bien y que no se logra debatir a conciencia, porque hay otros temas que nos van disturbando, ¿no? Y siempre vamos quedando las mujeres atrás. Y van quedando atrás esas niñas, esas jóvenes, porque cada vez son más niñas las violadas y las que salen embarazadas y las que se les obliga a ser madres, ¿no? Entonces es un tema tan serio también como país y sin embargo va quedando como atrás, ¿no? Y el de la política tributaria, la política fiscal, si estamos diciendo que necesitamos mejoras, obviamente necesitamos mejoras desde la política fiscal. No va a haber igualdad, la verdad, de género ni de oportunidades, ni avances en lo educativo, ni avances en lo que es salud, ¿no? Ni avances en bienestar, que es lo que tú decías, ¿no? O sea, en vivir con dignidad y en trabajar con dignidad, sí que no tenemos los ingresos como país suficientes, porque de algún lado tienen que salir los recursos, no hay lonche gratis, ¿no? Entonces, estos claro, temas, ¿no? Digamos que son tan fuertes para el país, no los entiende la clase política, que es lo que yo le trataba de preguntar a la doctora Ledesma, ¿no? O sea, creo que la clase política en nuestro país no responde como tiene que responder, ¿no? Con esta, bueno, yo creo que es una clase política ubicándose sin como tiene que liderazgo. ubicarse. Claro, yo creo que es una clase política sin liderazgo
Y yendo al fondo del problema, mi querida Rusela, estamos en el bicentenario, 200 años después, cuando los gobernantes en 1821 no recibieron, no tuvieron la iniciativa de recibir el acta, la proclama de independencia por San Martín, o no sabían qué hacer con esa proclama porque no sabían cómo iba a ser después. Lo que hicieron es continuar un poco lo que sus padres, sus abuelos, toda la herencia española que les dejaron, lo continuaron y se dieron cuenta que podían aprovecharlo mejor directamente. Entonces crearon una clase política muy fuerte entre ellos y cada quien luchó por el pedazo que le correspondía. Se fueron formando los grandes empresarios y los grandes empresarios se dieron cuenta que podían gobernar también al país y aprovecharse de las riquezas naturales, aprovecharse de la explotación de los minerales, del guano, etcétera, etcétera, y enriquecerse ellos, enriquecerse como clase al final de cuentas. Y lo que tenemos ahorita es una confrontación de clase. Definitivamente, los que se quedaron en 1821 observando, se han dado cuenta 200 años después que sí pueden gobernar y han entrado a la pelea, pero son débiles todavía. Castillo es débil, es un gobernante débil que podría muy bien coparticipar con otras fuerzas progresistas, pero tampoco lo hace. O bueno, no sé, me abstengo de ahí, pero te digo que son dos fuerzas políticas en contraposición, ¿no? O sea, no podríamos decir solamente la derecha o la izquierda, pero los que quieren cambios y los que quieren seguir mamando la mamadera del Estado, pues definitivamente es eso. O sea, estamos políticamente hablando confrontándonos los 200 años iniciales con los 200 años después, ¿no? Y indudablemente la calidad educativa pues les importa un pepino a la clase dominante actual, a la clase dominante que busca reapropiarse de la dirección del Estado, porque ahora la dirección del Estado está bajo otras manos. Pero como perdieron las elecciones, dicen no, tenemos que volver a tener a como dé lugar el timón del Estado del cual nosotros nos hemos venido alimentando, que es una minoría que ha creado sus propias escuelas, que ha creado sus propias universidades y le importa un pepino los 30 millones de habitantes o los 29 o 25 millones de habitantes que no pertenecen a ellos, ¿no? Entonces, estamos en una confrontación muy fuerte. Y la democracia, o sea, el término democracia, ellos lo levantan sin tener la menor idea, ni siquiera por el diccionario, de lo que significa la democracia. La democracia significa coparticipar, estar todos con derechos y con igualdades, ¿no? Incluidas las mujeres, incluidas los jóvenes, incluidos los niños, las niñas. O sea, los niños y las niñas nosotros los levantamos porque somos mujeres, pero ¿acaso el Estado, acaso los líderes de la derecha lo dicen, lo señalan? No lo señalan, en ningún momento señalan a las mujeres como parte de ciudad, como si fueran ciudadanas. No lo señalan, no señalan la necesidad que tienen los niños de salud, de alimentación y de educación. Fíjate que yo tengo una sobrinita en Francia, en París. Está en transición, está en lo que vendría a ser transición. ¿Y sabes qué clases ha empezado ahora? De chino. Chino elemental en su clase. Y es del Estado, es una escuela pública. Es una escuela pública como la que podríamos tener nosotros, ¿no? Aparte del inglés, aparte de su propio idioma, ahora entran a estudiar chino. El 1, el 2, el 3, números elementales, palabras elementales, saludos elementales. Cuando me han contado eso, yo me he quedado sorprendida, ¿no? Y el Estado francés o los países europeos buscan pues desarrollarse porque están en competencia entre ellos, tienen altas tecnologías, pero igual satisfacen necesidades básicas, porque sin la cultura, sin la educación
de sus ciudadanos no tendrían grandes tecnologías, no tendrían grandes inventores. Es de la base social del pueblo general que salen los grandes inventores, los grandes pintores, los grandes artistas, etcétera, 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 ¿no? Y nosotros en el Perú, imagínate, cuántos niños que pueden ser muy creativos, que pueden ser potencialmente inventores, genios, los tenemos ahí hecho un desastre, sin darles alimentación, todavía con pandemia, encerrados en sus casas, probablemente con muchos golpes de sus padres, ¿no? Porque esa es la tendencia en la educación, pegar, castigar para que te obedezcan, ¿no? Es el colmo del colmo. Entonces, el sueño de Ledesma, bueno, hace que nosotros nos rebelemos, ¿no? Que no podemos seguir así. Y justo Bicentenarias es 200 años antes, 200 años después. Bueno, yo creo que lo de mañana, esperemos que sea un éxito, para que se demuestre que la derecha, la clase dominante que no ha logrado ganar el sitial, el gobierno, la gestión del gobierno, sepa pues que no puede pasar así, no puede, ya no nos puede seguir engañando, no nos puede seguir engañando y nosotros ya no nos engañamos. Menos mal que hay jóvenes lúcidos y son jóvenes lúcidos de todas las universidades, ¿ah? Las nacionales, la católica y probablemente otros elementos nuevos también, ¿no? Bueno, dime tú, dime tú. Sí, bueno, sí, no, realmente esperemos que, como tú dices, y esperemos que esas voces sean escuchadas, ¿no? Finalmente, porque son esas voces que yo digo, no solamente son los estudiantes universitarios, la misma comunidad universitaria, la sociedad, las familias que justamente quieren que no solamente sus hijos o las propias familias progresen, sino el país, ¿no? Y seamos el país competitivo que nos merecemos. Bueno, Solita, ha llegado la hora, digamos, de la despedida. Me gustaría decirle un resumen tuyo a la ahora. doctora, un resumen mío. En realidad, lo que quería era decirle a la doctora Gerí Román, ¿no? Que la vamos a comprometer para el primer programa de Bicentenarias de enero, ¿no? Del 20 o aproximadamente de enero del 2022, que deseamos que realmente se recupere muy rápido. Lamentamos muchísimo esta dificultad que ha tenido de salud, pero sabemos que ella es una persona fuerte y que va a salir adelante, así que le deseamos de todo corazón que esto haya sido nada más un susto y que ese susto sirva para que ella también mire su salud, porque a veces las mujeres, sobre todo las mujeres lideresas, ¿no? Están en todas, pero en lo que menos están es en su salud. Entonces esta ha sido una llamada de su cuerpo que la doctora está atendiendo y que nos parece genial que lo atienda. Entonces un abrazo, doctora Gerí Román. No la hemos podido tener hoy día, pero ya vamos a continuar con las coordinaciones para tenerla en el primer programa de apertura del año 2022. Bueno, Zoilita, 43 programas bicentenarias, un éxito, te felicito, 86 realmente mujeres. Un agradecimiento. 86 mujeres entrevistadas, todas ellas de calidad, ¿no? Dándonos sus apreciaciones, transmitiéndonos su energía positiva, sus sueños, porque algo que no dejamos de tener las mujeres bicentenarias es fuerza, sabiduría, constancia, ¿no? Hacer lo que decimos, hacer lo que decimos, la constancia siempre, la perseverancia, ¿no? Y seguir superándonos día con día a pesar de las adversidades. Entonces, queridas bicentenarias, un abrazo para cada una de ustedes que están al otro lado de la pantalla. Muchas gracias a nuestra invitada, la doctora Marianela Ledesma. Realmente agradecemos. Nos ha dado una lección, su participación. Nos ha dado una cátedra realmente. Igualmente, otra vez, este saludo, ¿no es cierto? Y esos muy buenos deseos para la doctora Gerí Román, ¿no? Un especial agradecimiento al equipo de BIS Televisión, a Néstor Becerra, Guillermo Ayala, por su total apoyo técnico y en todo sentido, a Paola Grande, nuestra productora,
a todo el equipo de Mujer y Sociedad, su personal, el voluntariado, y liderado por Zoila. O sea, aquí también hay un reconocimiento, ¿no? Porque todo esto tiene, no detrás, delante y en todo lado y en todo sentido, a Zoila Hernández, que es la que ha llevado adelante esta empresa, ¿no? Esta empresa que está logrando, creo que en este año logrado, no es solamente captar sintonía, ¿no es cierto? Y tantas voces escuchadas de jóvenes y de todas las edades, ¿no? Como digo, todas con sabiduría, ¿no? Sino también llamar la atención a lo que en estos 200 años, ¿no? De bicentenaria tenemos todo menos independencia y que por supuesto la vamos a perseguir, ¿no? Entonces, un abrazo muy grande para todas, nos vemos en enero. Feliz Navidad a cada una, que el próximo año hayamos dejado la pandemia, no solamente el COVID, sino que hayamos dejado atrás todo este tema de violencia, la corrupción, ¿no? Porque el próximo 2022 tengamos más mujeres felices y plenas en su desarrollo. Zoilita, un abrazote y tu despedida, por favor, para que cierres con broche de oro este 43 programa bicentenario. Oye, Rusela, 1.000.000 de gracias. Tu participación también ha dado fuerza a bicentenarias, ¿ah? Te has lucido. Yo siempre te he dicho que hablas muy, muy bien, que tienes muchas habilidades, mucha inteligencia emocional también, para que atraigamos, ¿no? Este programa, y que lo que digamos y sus mensajes lleguen a las personas, a hombres, mujeres, niños, jóvenes, mamás, papás, abuelos, tíos, tías, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias por tu participación, Rusela. Gracias a Emma, gracias a Roxana Rivero, gracias a Claudia Castillo y a otras mujeres más que han estado siempre empujándonos alrededor de nosotras, y otras colegas y otros colegas. Y Néstor, muchísimas gracias por el apoyo imprescindible. Sin ti no hubiera habido bicentenarias. Gracias. Y a la perseverancia de Roxana Rivero, que decía todos los días, hay que hacer bicentenarias, hay que hacer bicentenarias. Y ahora ya tenemos a bicentenarias. Emma también, ¿no? A Emma, que desde París, ha puesto su alma, vida y corazón. Y bueno, a todos los que nos escuchan y a todos los que están con nosotros, hasta enero. Abrimos puertas en enero para continuar, porque el bicentenario todavía no se ha cerrado históricamente. Seguimos con todos ustedes. Gracias, Rusela. Un abrazo. Felices fiestas. Gracias. Chao, Paola. Chao, Guillermo. Felices fiestas. Chao, Néstor.